Buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. El día de hoy corresponde iniciar el capítulo número 14. Capítulo número 14 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a titular el episodio 30, vamos a titularlo así: Iconio, perseverancia ante la oposición. Y vamos a considerar únicamente los primeros 7 versículos de este capítulo 14. Pero antes, hermanos, vamos a hacer un repaso rápido de la segunda parte del capítulo 13 que concluimos con el pastor Armando la semana pasada. Para dar continuidad, lo vamos a hacer a manera de noticias, como si estuviéramos leyendo los encabezados de los periódicos de aquellos días, si los hubiera habido. Y diría un encabezado: giro inesperado. Juan Marcos abandona la misión y regresa a Jerusalén. En un movimiento sorpresivo, el joven colaborador deja a Pablo y a Bernabé en su viaje. Otro encabezado diría así también, de esta manera: Pablo y Bernabé sacuden la sinagoga. Un mensaje impactante en Antioquía de Pisidia. Los viajeros misioneros toman la palabra y sorprenden con un mensaje profético. El siguiente encabezado diría así: Pablo relata la historia de Israel y presenta a Jesús como el Salvador. No desprecien esta advertencia. Pablo alerta sobre el peligro de rechazar la salvación. Un encabezado más diría de esta manera: reacción explosiva. Gentiles reciben el evangelio con gozo. Los líderes judíos desatan una persecución. La palabra de Dios se extiende, pero la oposición obliga a los apóstoles a sacudirse el polvo de sus pies y partir. Último encabezado: expulsados Pablo y Bernabé. Los misioneros son echados de Antioquía, pero dejan una iglesia llena de gozo. La persecución no detiene la obra de Dios. Los discípulos continúan firmes y llenos del Espíritu Santo. A manera de resumen, esto es lo que vimos en la segunda parte del capítulo 13, y justamente dejamos con esto la introducción a este capítulo 14. Siguiente diapositiva. Tenemos por ahí un mapa, hermanos. Este mapa corresponde al primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. La Biblia lo menciona primero a Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero, basado en los capítulos 13 y 14. Así que en este capítulo 14 vamos a concluir este viaje. Así de rápido recordamos los lugares que ellos han visitado. Salieron desde Antioquía, por acá del lado derecho, arriba del texto en azul, que dice primer viaje misionero. Salieron desde ahí, desde Antioquía, al norte de Jerusalén. De ahí se dirigieron a Chipre, a la isla de Chipre. Llegaron a Salamina, de ahí recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos. Es en Pafos en donde se encontraron a este hombre Bar Jesús y que estaba tratando de evitar que el procónsul creyera en Cristo. Esto lo tomo como referencia porque vamos a ver hoy algo similar. De Pafos se dirigieron hacia Perge, a lo que es hoy Turquía, o también conocido como Asia Menor. En la zona, es una zona más amplia, Panfilia, y de allí se dirigieron más al norte hacia Antioquía de Pisidia. Es lo que vimos en el capítulo anterior. Notamos aquí que entonces en este recorrido hay 2 Antioquías. La primera Antioquía está acá al norte de Israel
Y de alguna manera es en la iglesia donde Pablo siempre sale. Pablo, digamos que va a ser como una sede para Pablo, esta iglesia de Antioquía. Pero se diferencia de la otra Antioquía precisamente por el territorio en el que está ubicado, que aquí se llama Pisidia, y así se le nombra en la Biblia. Cuando no define de Pisidia, es entonces el primer Antioquía. De allí se desplazan hasta Iconio, que es el circulito rojo, es lo que vamos a considerar el día de hoy. Y más adelante se van a desplazar hacia Listra y hacia Derbe. Así que más o menos ahí tenemos el recorrido en este primer viaje misionero de Bernabé y Pablo. Así que aquí en Iconio vamos a darnos cuenta que también van a enfrentar oposición. También van a predicar el evangelio y van a enfrentar oposición. Sin embargo, en este caso van a definir de una manera diferente. No van a huir de inmediato, sino guiados por el Espíritu Santo, se van a mantener dando la palabra valientemente. Y sin duda, Dios, por medio de su Espíritu Santo, va confirmando el mensaje que ellos van predicando. Y vamos a considerar lo siguiente: la oposición es una experiencia natural que vamos a vivir cuando nosotros predicamos el evangelio, hermanos. Siempre vamos a encontrar esto. Algunos van a creer, pero otros no. Y a veces los que no creen se van a oponer. Así que para comenzar, hermanos, les invito a que vayamos allá al capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 3, todos juntos. Vamos a la siguiente diapositiva, la diapositiva 8. Todos juntos del versículo 1 al versículo 3 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Muy bien, entonces veníamos mencionando esto, nos damos cuenta que ante la palabra predicada siempre hay quienes creen y quienes no creen. Aquí nos dice el texto: creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, por un lado, pero por otro lado también hubo quienes no creyeron, hubo judíos que no creyeron. Esto nos hace pensar, hermanos, cada vez que predicamos nosotros, cada vez que compartimos de la palabra de Dios, cada uno de manera personal, considérelo. ¿Todas las personas a las que les hemos compartido la palabra se convierten al evangelio? Pensamos en nuestra familia. Muchos tal vez comenzamos con nuestra familia y le empezamos a hablar a nuestra familia. Y es obvio que yo creo todos deseamos en nuestro corazón que nuestra familia crea en el Señor, ¿no? Y que encuentre la salvación y la vida eterna en el Señor, como nosotros también la hemos encontrado. Pero la verdad es que no siempre es así. A veces, pues algunos creen y algunos otros no creen. A veces los que creen son poquitos, o a veces son la mayoría. Pero yo creo que una constante es que unos sí y otros no. Eso va a ser. Le pasó a los apóstoles. En muchos lugares a donde llegaron, no todos creen. A veces nos señala que muchos creyeron, pero no dice que todos, sino que muchos, gran parte, una multitud, pero no hace referencia a que todos. Y a pesar de que son miles, lo hemos visto a lo largo de este estudio,
con el apóstol Pedro, miles se convirtieron, pero no todos. Esa es la cosquillita que nos queda a nosotros, no todos. ¿Qué más quisiéramos que todos se convirtieran? Hacíamos una consideración. Si en nuestras manos estuviera que se convirtiera la gente, ¿verdad? Si de nosotros dependiera, es decir, nosotros vamos y compartimos el mensaje, pero si de nosotros dependiera hacer algo más para que crean y se rindan al Señor, los primeros a los que llevaríamos son a nuestros hijos, creo yo. Los primeros a los que llevaríamos son a nuestros hijos. Pero nos damos cuenta de una cosa, la decisión es personal. A cada uno le corresponde creer en su propio corazón el mensaje que se está predicando. Nosotros, hermanos, hacemos nuestra parte, compartimos la palabra, pero lo cierto es que la obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence. Y en esto necesitamos descansar, pero también necesitamos saber, no todos necesariamente se van a convertir. De hecho, predicar el Evangelio va a traer oposición. Algunos se endurecen en sus corazones y se muestran desinteresados, o a veces van al otro extremo, se pueden burlar. ¿Le ha pasado a alguien? En medio de su familia, en su trabajo, en la escuela. ¿Le ha pasado? Bueno, a veces se llegan a burlar. Algunos le preguntaron alguna vez al Señor Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Estamos pensando en esto. Unos sí creen y otros no creen. Familias, amigos, vecinos. Y entre ellos hay un bloque, un número que sí creyeron y otros que no. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren lo que dice Lucas capítulo 13, del versículo 23 al 24. Ahí solamente les muestro un breve resumen del lado izquierdo. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos, estamos puestos también para compartir el Evangelio. Estamos puestos para eso. Y yo creo que sí es de nuestro interés que la gente crea y que conozca al Señor, porque nosotros conocemos la verdad. Y es importante que la gente conozca. Pero esto es cierto. Le preguntan al Señor: ¿son pocos los que se salvan? Asegúrense a entrar por la puerta estrecha. Dice Mateo capítulo 7, versículo 13: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Así que por un lado tenemos la puerta ancha, el camino amplio, espacioso, pero el final de este camino es la perdición. Y el Señor insiste, ¿verdad? Entren por la puerta estrecha, por ese camino angosto, porque el final de este camino angosto es vida eterna. Los apóstoles entonces, Pablo, Bernabé, están compartiendo, ¿verdad? Están compartiendo el mensaje de Cristo y se han encontrado con algo bien interesante. Algunos creyeron y algunos otros no creyeron, pero aún los que no creyeron se están encargando de algo, hermanos. Dice el versículo 2, y lo vuelvo a leer: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Se está haciendo el esfuerzo por compartir la palabra y que conozcan del Señor, y algunos han creído, pero de repente los que no creyeron vienen y empiezan, ¿verdad?, a moverles el tapete. Oye, no les creas a estos hombres.
oye, estos hombres son engañadores. Y nosotros sabemos que no eran engañadores, estaban predicando la verdad. Pero sin duda, esas y muchas otras artimañas se utilizarían para evitar que los hermanos recién convertidos, recién que creyeron, continuaran en este camino. Y eso me recuerda a Bar Jesús, que lo veíamos con el pastor Armando. ¿Qué pasa con este hombre? Ve que el procónsul está sin duda muy interesado en la palabra de Dios, está animado, está a punto de creer, y este Bar Jesús está haciendo una tarea, ¿verdad?, contraria. Y no por nada Pablo le dice hijo del diablo, ¿sí? No por nada le dice esto, por toda aquella situación que él tiene. Miren lo que dice el Señor Jesús, Mateo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Sí parece que es una actitud, una manera de actuar muy común, muy común. Cuando ven ellos que alguien está caminando, que está conociendo del Señor, que se está congregando, que está tomando decisiones, no faltará alguna forma en la que empiece a presionar para que no busque del Señor. Yo creo que a nosotros nos pasó tal vez en algún momento, hermanos. Tal vez a nosotros nos pasó cuando creímos en el Señor. Alguien con sus críticas, pues quiso movernos el tapete. Gracias a Dios, porque yo creo que estamos aquí porque eso no sucedió, no nos dejamos, creímos y nos afirmamos en el Señor. Pero ¿saben qué? También es cierto que hay muchos que probablemente no se mantienen. Es probable que algunos no se mantienen. Miren por qué lo menciono. Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, insisto, parece que sí, estos personajes que no han creído, ven a los que sí han creído y quieren arrebatar eso. Y verdaderamente que sí lo provocan, ¿verdad? Sí lo provocan. Y los empiezan a incitar para que se opongan a los hermanos, en este caso a Pablo, a Bernabé, que están predicando, para que se opongan a ellos. Los levantan, ¿sí? Los presionan de alguna manera. Pudieron haber huido ya, en este momento, pudieron haber huido a otra ciudad, porque finalmente ya había una oposición. Pero nosotros sabemos y hemos visto todo este tiempo en que todo lo que hacen, ellos están llenos del Espíritu Santo y están siendo guiados por el Espíritu Santo. En este caso no huyeron de inmediato, hermanos. En este caso se quedaron. Voy a leer el versículo 3 otra vez. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Se quedaron allí a seguir predicando, hermanos. Y miren, yo me imagino a Pablo como alguien apasionado, alguien entregado, alguien comprometido, alguien bien interesado, alguien esforzado. Está esforzado en predicar la palabra de Dios y que la gente conozca del Señor Jesús. Así que a pesar de la oposición, guiados por el Espíritu Santo, lo que ellos ven es una oportunidad de convencer a aquellos que de alguna manera están siendo movidos. Aquellos que están siendo inquietados, el apóstol Pablo y Bernabé están allí para convencerlos.
Y entonces por eso dice que estaban predicando la palabra con denuedo. Siguen con esa actitud, predicando con denuedo la palabra de Dios, y se quedaron, dice el texto, se quedaron muchos días, se quedaron allí mucho tiempo. No nos dice exactamente cuándo, pero allí estaban, para afirmar a los que habían sido confundidos. Y miren, hermanos, creo que también es parte de lo que nosotros nos toca hacer. Pues a veces hay algunos que están confundidos, y Dios nos puede dar la oportunidad de afirmar a aquellos que estén confundidos, compartiendo de la palabra, ¿verdad? Dedicando tiempo y enseñando. Y sobre todo, algo bien importante es siendo ejemplo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y sigo con esto. Miren, en lugar de callar y rendirse, ellos siguieron firmes. En lugar de callar y rendirse, ellos siguieron firmes, hablando con denuedo. Y confiaban en esto, confiaban en que Dios respaldaba el mensaje que ellos estaban predicando, es decir, el mensaje del Evangelio. Y por eso se quedaron allí muchos días. Bien, esto nos lleva a lo siguiente. Ellos están compartiendo la palabra y Dios los respalda. ¿De qué manera Dios los respalda? ¿De qué manera Dios respalda el mensaje? Diapositiva 11. Miren, aquí nos dice, Dios permitió que Pablo y Bernabé predicaran y respaldó su mensaje con milagros. Es decir, la gente escuchaba el mensaje, pero también estaba mirando los milagros que Dios hacía a través de ellos. Así Dios estaba mostrando que su palabra pues era verdadera y que Dios estaba respaldándolos a ellos, a Pablo, a Bernabé. Y de hecho Pablo lo menciona más adelante. Dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que estaban hablando con denuedo, pero había algo que los respaldaba. Los milagros que Dios hacía a través de ellos y que la gente podía ver. Y por eso dice Pablo, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y dice esto Pablo, ahí a los Corintios. Y a mí me llamó la atención, hermanos, porque ciertamente hemos aprendido, y ha sido una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de los milagros? Que la gente crea. Una parte, ¿verdad? Porque hay otros casos, otros propósitos que son mucho mayores, ¿verdad? Que Dios tiene propósitos muchos mayores. Pero uno, relativamente común, podríamos decir nosotros, es que la gente crea. De hecho, hay textos y nos hemos detenido en algunos de ellos para considerar que efectivamente esos milagros provocaron que la gente creyera en Cristo. Amén. Y leemos entonces Hechos de los Apóstoles y vemos muchos textos en donde hay milagros y se respaldan los mensajes, las predicaciones de los apóstoles es respaldada con milagros, y así era visible el poder de Dios. Desde que el Señor Jesús mandó a sus apóstoles, en Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Confirmando la palabra con las señales que la seguían. Bien, hermanos, resalto esto porque me ha provocado una pregunta. Siguiente diapositiva. Me ha provocado esta pregunta. Parece que lo que leemos en Hechos de los Apóstoles son muchos milagros y me da como para comparar que tal vez en este tiempo no hemos visto tantos
como los que son descritos en estos pasajes. Y milagros, vamos a decirlo así, espectaculares. Y no que hoy no sucedan, pero al leerlo me parece que son más a veces y más llamativos. Y me pregunto yo, Señor, ¿la única forma en la que tú respaldas tu palabra son los milagros? ¿Solo a través de milagros respaldas tu palabra? Porque los hemos visto, pero yo me pregunto y considero mi caso y digo, yo no creí a través de un milagro, o sea, no vi un milagro, sino que escuché la palabra y creí. Y yo creo que muchos fue así, escucharon la palabra y creyeron. Y tal vez algunos más, y podría decir, tal vez algunos pocos, fue un milagro lo que vieron y eso les provocó haber creído en el Señor. Entonces, pregunto, ¿es falta de fe? ¿Es falta de fe? Bueno, el Señor Jesús menciona sobre esto y ahí está la ilustración. Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Y por otro lado vemos que en algunos casos el Señor Jesús no hizo milagros porque la gente no creía. Dice Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y otra vez, Señor, ¿es falta de fe? ¿Es falta de fe? Porque lo cierto es que hemos orado, hermanos, y hemos visto respuesta de parte de Dios a muchas de nuestras oraciones. Y hemos visto cómo Dios nos ha contestado. Y cosas que antes no eran claras para nosotros en nuestro diario vivir, es decir, no era para nosotros clara la presencia de Dios en nuestro diario vivir, hoy sí es muy clara la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Aunque no veamos cosas espectaculares, hermanos, aunque no las veamos, no por eso Dios no está allí. La fe puede influir, sin duda, pero también saben que creo, hermanos, que no es nuestro caso aquellos que hemos creído en el Señor y le hemos entregado nuestra vida. Creo que no es nuestro caso, pues a todos el Señor nos ha dado una porción de fe. Siguiente diapositiva. Pero entonces, seguimos con la pregunta. ¿Podríamos concluir que es la falta de fe por la cual no vemos milagros espectaculares? Dejémoslo así, hermanos, en milagros espectaculares. ¿Es la falta de fe? Definitivamente creo que no es eso. No tiene que ver con este asunto. Porque a Dios no lo podemos limitar, Dios no está encasillado por nosotros. Sin duda estamos leyendo los textos que nos dicen que Dios respalda su palabra con milagros. Pero también hay otros pasajes que nos enseñan de qué otra manera Dios respalda su palabra. Y eso vamos a ver en la diapositiva 13. Así que respalda su palabra de muchas formas. Y una de ellas, hermanos, es transformando nuestras vidas. Transformando nuestras vidas. En nuestra familia, tal vez para muchos, en nuestra familia somos nuestra familia más bien son los primeros en ver que en nosotros haya sucedido algo. Son los primeros en ser testigos de que en nosotros hubo un cambio. Que no lo quieran reconocer o no lo quieran aceptar en muchas ocasiones, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero nuestra familia son los primeros testigos. Dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y un milagro
hermanos, somos nosotros. Un milagro somos nosotros. Vamos a poner un caso así que podría ser muy vistoso. Un hombre adicto a las drogas, pero que conoce al Señor, entrega su vida al Señor, se arrepiente de sus pecados y entonces Dios lo saca de esa vida. A muchos hermanos de los que estamos aquí, Dios nos pudo haber sacado de un vicio. Muchos de los que estamos aquí, Dios cambió nuestros pensamientos en muchos aspectos. Cambió nuestra manera de ver las cosas en muchos aspectos. Hoy no vemos la vida como antes la veíamos. El asunto es que eso provocó que tomáramos decisiones diferentes. Y el propósito es que al yo tomar decisiones diferentes a mi alrededor, la gente que nos ve se pregunta, oye, ¿tú antes eras así? Oye, tú antes decías esto. Oye, tú antes pensabas de esta manera. ¿Qué se está provocando, hermanos? Que la gente vea el cambio. Es entonces allí en donde el Señor, por medio de su Espíritu Santo y en el cambio que está obrando en nuestras vidas, ¿verdad?, está respaldando su palabra. Porque hemos creído su palabra y sin duda viene un cambio a nuestras vidas. Insisto en esto, los primeros en verlo son nuestros familiares, nuestros conocidos. Pero como siempre, y va a ser una constante en esto que vamos a seguir estudiando, unos creen y otros no. Lo cierto es que Dios restaura, hermanos, completamente y demuestra su poder, no solamente con hechos como estos que estamos leyendo, sino también transformando nuestras vidas. ¿Sí lo vemos? Transformando nuestras vidas. Y no se queda el Señor ahí, porque sigue trabajando en nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces está hablando de la palabra de Dios para transformar la vida del hombre, para transformar nuestras vidas, hermanos. Dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién sería el hombre de Dios? Todos nosotros los que estamos aquí presentes. Y esa escritura está allí para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir. Y entonces estemos, dice aquí, enteramente preparados, ¿para qué? Para toda buena obra. Así que a través de la palabra de Dios hay esa autoridad y provoca el cambio en nuestras vidas. La palabra transforma, nos limpia, nos cambia y eso provoca a nuestro alrededor. Tienen entonces a nuestro alrededor un referente de lo que significa creer en el Señor Jesús. Bueno, déjenme agregar este otro. Juan capítulo 13, versículo 35. No solamente en lo individual alguien, ¿verdad?, puede dar ese testimonio. No solamente en lo individual, sino también como iglesia. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que en nuestra convivencia de amor, en nuestra convivencia de unidad, miren lo que sucede. Aquellos que están a nuestro alrededor sí se dan cuenta de esto. Y dice el Señor Jesús, así es como van a conocer que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Queremos impactar la vida de la gente, hermanos. Queremos compartir la palabra y deseamos en nuestro corazón que la gente cambie, que la gente se arrepienta y rinda su vida al Señor Jesús. Queremos que encuentren la salvación y la vida eterna como nosotros. Gracias a Dios, porque hoy disfrutamos de esto. Pero nuestras vidas
en lo individual y también como iglesia, en conjunto como hermanos, son un instrumento para provocar la vida de los demás. Así que no siempre es necesario un milagro espectacular. No siempre es necesario un milagro espectacular. Sin duda, Dios los usa para eso, para que la gente crea. Pero Dios usa también nuestras vidas. El cambio que Dios ha provocado en nosotros es lo que puede impactar a nuestro alrededor. Así que unos creen y otros deciden no creer. Me regreso y entonces Pablo y Bernabé se quedan hablando la palabra, están hablando la palabra con denuedo, se quedan mucho tiempo. Hay algunos que quieren desviarlos, pero por eso están ahí Pablo y Bernabé. Vamos a continuar. Diapositiva 14. Y vamos a nuestra Biblia, hermanos. Vamos a leer la siguiente parte, del versículo 4 hasta el versículo 7. Del versículo 4 al versículo 7, todos juntos, hermanos. Dice así la palabra: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Muy bien, vamos a mencionar esta parte, en donde ya llegó un tiempo, se terminó el tiempo. Estuvieron por muchos días, pero ya se acabó. Ahora ya llegaron con más fuerza, llegaron con más amenaza. Y entonces hay persecución. Dice, para afrentarlos y apedrearlos. Ya querían apedrearlos. Así que de parte de Dios y por medio del Espíritu Santo es la señal. ¿Sí? Ellos sabían, Pablo ya sabía, ya habían tenido experiencias anteriores y ya se mencionó esto. De parte del Señor Jesús sí hay una palabra en este sentido. Cuando esto pase, ustedes huyan, ustedes vayan a otra ciudad. Dice Mateo, ahí en la pantalla, desde el 16 hasta el 25, pero solamente tomé unas frases, hermanos. Así que si gustan pueden seguirlo allí. Dice el Señor y les da todas estas instrucciones. Los envío como a ovejas en medio de lobos, les dice el Señor. Y es para nosotros también, hermanos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, la misión de ir y predicar el evangelio puede tornarse peligrosa. Puede tornarse peligrosa. Y vaya que si le preguntamos a Pablo, nos diría, sí, sí lo es. Pero también Pablo nos diría, pero vale la pena. Vale la pena. El Señor nos lo dice para que lo sepamos y estemos preparados. Los envío como ovejas en medio de lobos y los van a entregar a los concilios para dar testimonio a ellos y también a los gentiles. Y en aquella hora les va a ser dado lo que deban de hablar. Me estoy brincando ahí varias frases, pero estas son importantes. No son ustedes, sino el Espíritu del Padre Celestial. No son ustedes los que van a expresar esas palabras, sino viene del Padre Celestial. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor Jesús. Qué bueno que lo sepamos, ¿verdad, hermanos? Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Usted ha experimentado eso? ¿Que le ha caído mal a alguien por ser cristiano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es incómodo? Sí, es incómodo.
Y en muchas ocasiones nada más se queda hasta ahí, pero en muchas otras pues hay alguna frase, algún comentario y que torna la situación incómoda, pero sepamos que es por esto, es por causa del nombre del Señor. También es cierto que no siempre sucede, pero muchas veces sí. Así que nos dice el Señor, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Para Pablo y Bernabé, una vez más, ha llegado el momento, ya la señal es muy clara de parte de Dios, ya se enteraron de que los quieren apedrear, ahora sí es tiempo de salir. Habían decidido quedarse por muchos días para predicar con denuedo, para compartir el mensaje todavía de aquellos que estaban como indecisos, ¿verdad? Que les vinieron a mover el tapete, pero ahora ya no hay duda, es tiempo de partir. La tarea en esta ciudad se ha terminado. Y nos decía el pastor Armando, ¿verdad? Y cuando sea así, y por enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando sea así, salen de ese lugar y dice, sacudan el polvo de sus pies, ¿no? Sacudan el polvo de sus pies. De alguna manera dejando claro, y lo vimos en el capítulo anterior, de verdad que era necesario que ustedes escucharan primero el mensaje, pero ahora nos vamos a los gentiles, y así lo hace el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Bernabé. Así que, hermanos, tengamos esto presente. Cada vez que compartamos, no siempre van a creer, siempre vamos a tener unos sí y otros no. En el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 40 y hasta el 44 dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? O sea, unos sí creían y los otros no creían. Le pasó al Señor Jesús. Le pasó a nuestro Señor Jesucristo, porque esto es acerca de Él. Esto es en tiempo en el que Él estaba predicando. ¿Le pasó a Él? ¿Nos pasará a nosotros? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de Él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Algunos creerán, otros no creerán. Pero nuestra tarea, hermanos, es seguir compartiendo y ser un ejemplo con nuestras vidas. Tengamos esto presente, siempre habrá oposición, siempre la habrá, pero saberlo nos ayuda a nosotros para ser fuertes en esos momentos, porque no siempre es agradable. No siempre es agradable cuando se está hablando, ¿verdad?, acerca del Señor y se está dando una enseñanza y hay oposición. No es agradable que haya críticas en ese sentido, oponiéndose ante la palabra de Dios. Así que pedimos a Dios que nos dé sabiduría, que nos llene de su Espíritu Santo para poder seguir dando la palabra, para seguir compartiendo, tener en nuestro corazón el deseo, así como el de los apóstoles, de predicar su palabra con denuedo. Que sea esa la intención de nuestro corazón, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la palabra, también para ser despedidos. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que están allá en casa viendo la transmisión. El sábado va a haber trabajos aquí en el templo, parece que se va a pintar, se está haciendo la invitación para asistir a las 10 de la mañana, para que podamos reservar ese espacio y poder servir también al Señor de esta manera. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, gracias por recordarnos cosas que sabemos y que en algún momento cuando lo hemos experimentado, Señor, sí han traído desánimo a nuestra vida. Pero a través de leer la palabra,
una vez más nos fortaleces, porque sabemos que estas cosas habrán de suceder. No siempre tu palabra es recibida con agrado por la gente, no siempre es recibida con fe. Algunos sí, otros ciertamente no. Y algunos que no la reciben incluso hasta en oposición y buscando ser estorbo para que tu palabra siga siendo predicada. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que nos ayudes, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que podamos compartir tu palabra con denuedo. Señor, que podamos mirar, Dios, la forma en la que lo hacían en aquel tiempo los discípulos, los apóstoles, y predicaban, Señor, sin duda con emoción, predicaban con fuerza. Dios, te pedimos que nos uses como instrumentos en tus manos para hablar de tu palabra y que a pesar de las adversidades podamos hacerlo sin temor. Entendido, Señor, de las cosas que tú nos has enseñado. Señor, úsanos para conquistar corazones. Úsanos, Señor, para traer la salvación y la vida eterna a la vida de aquellos que no la tienen. Señor, que te crean, provócalos con tu Espíritu Santo. Aquellos que en este momento, cada uno de nosotros, podemos estar compartiendo. En el trabajo, en casa, en la escuela, en medio de nuestros vecinos. Señor, en donde quiera que nos pongas tú para compartir tu palabra, toca esos corazones con tu Espíritu Santo y que puedan rendir sus vidas delante de ti. Gracias, Señor, por tener a bien usarnos como instrumentos en tus manos. Aquí estamos para tu servicio. Gracias por este tiempo de tu palabra y, Señor, terminamos rogando que sigas derramando tu bendición sobre todos cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos siga guiando en nuestro camino día con día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.